Buen día a todos. Bienvenidos a este tercer congreso del hambre y la miseria. Desde el Consejo de Bioética del Instituto Internacional de Derechos Humanos les damos la bienvenida. Y con ustedes vamos a recibir al doctor Jorge Blasetti, abogado, secretario de la Maestría en Bioética Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, docente por concurso de Filosofía del Derecho de la Cátedra Primera de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional de La Plata. Es un experto en gestión pública por la Universidad de 3 de Febrero de la República Argentina. Buenos días, doctor Jorge Blasetti. Carita, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar ya finalmente transcurriendo este tan esperado congreso. ¿De qué nos va a hablar, doctor? Hoy vamos a charlar un rato sobre la exclusión de derechos en contexto de excepcionalidad que ha generado el virus, el virus Sí. provocando el COVID-19, el SARS-CoV-2. Un año difícil, impregnado por las consecuencias de esta pandemia que se ha instalado y que promete todavía ocuparnos más tiempo. Bueno, muy adecuado. Lo escuchamos, doctor. Bueno, muchas gracias, Margarita. Básicamente, sabemos todos que en el 2020, como recién decía Margarita, ha sido un año difícil. Iniciado el año, se declaró la pandemia del COVID, una enfermedad con síntomas similares a los de la gripe, pero que en casos graves produce neumonía, dificultades respiratorias agudas, septicemia, choque séptico, con una tasa de mortalidad, según la Organización Mundial de la Salud, de 3,75% de los infectados. Esta situación surgió y fue detectada por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Internacional. La Organización Mundial de la Salud es un organismo internacional que recepciona la información de los estados nacionales sobre los datos que regula el actual Reglamento Sanitario Internacional. Compila, compara, analiza datos en forma sistemática y continua para fines relacionados con la salud pública. Los difunde, los evalúa para dar una respuesta a la salud pública que sea procedente. En este caso, luego de esta declaración de la pandemia a nivel internacional, se generó un estado, si se quiere, de cierta excepcionalidad. Esa excepcionalidad es la que de alguna forma vamos a tratar de discutir en esta exposición. Por un lado, tenemos que la excepcionalidad es la exclusión de la generalidad, o sea, de la regla común, de lo regular. Por lo tanto, a contrario, lo regular de alguna forma se mide por una determinada regla convencional que prescribe el ser en lo moral, el deber ser en lo jurídico y pretende describir el acontecer en los fenómenos de la naturaleza y la cultura. Por eso decimos que la regla en sí es una convención. Y como convención, la regla puede, al variar la convención, varía la capacidad de medición. De alguna forma decimos que algo que por una regla métrica pueda estar en una determinada mensura, como por ejemplo, no sé, si medimos la regularidad de espacios entre bibliotecas, podemos encontrar que fijamos 1 metro. Pero una de esas bibliotecas puede estar por fuera de esa regla. Y un niño, acomodando juguetes, por ejemplo, Playmobil, podría determinar que las bibliotecas, en vez de estar a 1 metro, están a 14 Playmobil. Y esa sería una regla convencional para todos los niños, y cambiando el instrumento de mensura que hace la excepcionalidad, también modifica el alcance de lo regular.
Eh, esta imagen intenta expresar esta cuestión. Y lo que trata de buscar es demostrar que hay situaciones, como por ejemplo las pandemias, en los últimos 200 años, que han tenido una aparición bastante regular. Así, por ejemplo, tenemos que en 1817 tuvimos el cólera, que se reiteró, en 1840 la viruela, que también se reiteró, en 1855 la peste, con muchos antecedentes y también reiterada, y así después tenemos distintas gripes, la gripe española, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, la gripe aviar y el SIDA. Todas estas pandemias en los últimos tiempos se han reiterado. Por eso la reiteración, de alguna forma, marca una regularidad. Si cae el concepto de excepcionalidad del evento, también debería caer el concepto de la excepcionalidad de la legislación que se basa en este accidente. Así que, de alguna forma, nos encontramos ante dos cuestiones. Una, determinar la regularidad o no, la excepcionalidad o no de la situación que genera el COVID. Y por otro lado, también determinar si el régimen de excepcionalidad legal que se crea en base a esta excepcionalidad de antecedente, viola los derechos particulares y viola además el concepto de los derechos de los más vulnerables. Nosotros, de alguna forma, decimos que cuando se establece un régimen excepcional, los derechos que se ven más afectados son las de las personas más vulnerables. Así que un poco esa es la idea de lo que intentaremos charlar hoy. Decimos que no existe excepcionalidad porque, de alguna manera, la vigilancia sanitaria de los estados y la Organización Mundial de la Salud fue determinando la existencia de estos eventos con bastante precisión. A mitad del año pasado se podía saber de la existencia de lo que luego fue el COVID-19 y la utilización de la información sanitaria brindada por los estados y máxime con la utilización de la Big Data, permitió determinar con esa precisión que decíamos los acontecimientos sanitarios como la actual pandemia. La predicción por sí misma no es que resuelva la cuestión de la excepcionalidad. Que sea previsible no hace a que no sea excepcional, pero sí hace de alguna forma bueno, básicamente a poder determinar uno de sus elementos. Los otros elementos a determinar sería si se trata de un evento original o una reproducción. En el particular, entendemos que se trata de una reproducción. Además, hay que integrar el conjunto de la periodicidad y la circunscripción. Si es periódico y hacia dónde se circunscribe. Entendemos que en el caso particular del COVID, no existe esa excepcionalidad, porque siendo previsible, siendo regular y con una circunscripción variable, en realidad lo que nos encontramos es con una regularidad que no ha sido o no es medida con el elemento adecuado. Si compartimos que existe regularidad en
la aparición de las pandemias, debemos empezar a pensar que los eventos que pueden ser suficientemente previstos deben ser también establecidos y conformadas las conductas por los actores intervinientes en forma anterior a su acaecimiento, de forma tal de no tener que romper los acuerdos fundacionales de las unidades políticas personales, que conforman a las personas en ciudadanos y a los pueblos en naciones. Las constituciones, en su decálogo de derechos, garantías y obligaciones, guardan en cierne la suma de los derechos humanos, que deben ser mantenidos y respetados porque son la garantía de las personas ante la creación de los estados. Decimos que el COVID-19 fue previsto por una cantidad de repeticiones de eventos similares. Decimos que hay un ciclo y que no es un evento disruptivo, sino es un evento de alguna forma que guarda esta regularidad. Tal carácter cíclico y la capacidad tecnológica de previsión, el grado de extensión, si bien universal, de limitada mortalidad, entendemos que no habla de una excepcionalidad y que no requiere medidas extraordinarias, sino que más bien debemos hablar de cierta falta de previsión. Por eso decimos que no se trata de un estado de excepción, sino de un estado de imprevisión. Como decíamos, la Constitución no es solo un acuerdo de las unidades personales, de las personas, sino que también erige a los pueblos, y en este concepto de pueblos incluimos preferentemente a aquellas personas que no tienen la fuerza política individual, a los más vulnerables, a los que tienen por posesión la máxima de las carencias. De allí la necesidad de no romper por un régimen excepcional estos pactos fundacionales. La situación en la Argentina en relación al COVID está, digamos, de alguna forma descripta por la cantidad de días que se mantuvo en un sistema de aislamiento social preventivo y obligatorio. Tuvo 234 días de ASPO. Y actualmente la mayor parte del territorio se encuentra en una situación de DISPO, de distanciamiento social preventivo y obligatorio. O sea que no estamos en una normalidad, o por lo menos el antiguo concepto de normalidad sobre el cual todos hemos crecido y desarrollado. La situación en la Argentina particularmente tenía un antecedente, porque el 23 de diciembre de 2019, por la ley 27.541, que no tenía en vistas el COVID, declaró un estado de emergencia pública. Estado de emergencia pública que de alguna forma es un estado excepcional en distintas materias: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria, social. Bueno, toda una serie de herramientas tendientes a que el Poder Ejecutivo, conforme las facultades conferidas, pudiera desarrollar distintas acciones que de alguna forma cambiaban el régimen ordinario de control. Nosotros tenemos un sistema de control de los actos administrativos que las leyes de emergencia lo modifican. Pero sirvió de base para que posteriormente el decreto 260 del 2020, una vez que surgió el tema del COVID, pudiera
asentarse en esta resolución y de alguna forma disponer distintas restricciones a las libertades de las personas. Este decreto 260 instaló distintas afectaciones a el tránsito de las personas, al tránsito también de los productos, y de alguna forma también fijó la utilización y la adopción de cualquier medida que resultara necesaria a fin de mitigar los efectos de la pandemia. O sea, de alguna manera estableció el régimen de excepcionalidad. De allí surgió una excepcionalidad legislativa que al menos dio a luz a 10 decretos nacionales, desde DNU, decreto de necesidad y urgencia, 21 decisiones administrativas que son del ámbito ministerial y un buen número de resoluciones de distintos organismos menores. Y una incontable legislación a nivel subnacional de los estados provinciales y los estados locales. Estas legislaciones a nivel subnacional y local, por su vastedad y su amplitud, poco pudieron ser revisadas por las autoridades judiciales, y esto es un riesgo. Así que, de alguna forma, vamos a mostrar algunas cuestiones vinculadas a lo que nos pasó en base a estas resoluciones. Tenemos la situación de Formosa, un estado que... Perdón, primero vamos a hablar de Santiago del Estero. El caso de Santiago del Estero fue un estado que... Jorge, nos quedan 3 minutos, ¿eh? Bueno, vamos rápido, en todo caso salteamos alguna cuestión. Vamos a decir, en este caso, esta imagen se hizo viral en todo el país, es un padre que cargó a su hija de 12 años que venía procedente de la provincia de Tucumán, donde había sido llevada a asistir porque la policía no lo dejó ingresar con el auto. Y en medio del calor reinante tuvo que caminar 5 kilómetros hasta llegar a su casa con su hija en llanto. El caso de Formosa es un caso bastante interesante porque tuvo aproximadamente, denunciado por Amnistía Internacional, a 7.500 personas en la frontera provincial en estado de acampe. Y alguna persona intentando revincularse con su familia se lanzó a las aguas del río Bermejo y pereció en ella. En Formosa también recientemente se autorizó a una persona a ingresar luego de su pedido por estar afectado de cáncer y lamentablemente el pedido llegó 3 meses y medio tarde, la persona había fallecido. Caso similar pasó en Córdoba, donde un padre viajó desde Neuquén hasta Córdoba para estar en los últimos momentos de su hija y obviamente no se lo dejó llegar, se lo hizo volver hacia Neuquén, fue escoltado por la policía, no se lo dejó ni bajar del auto ni a cumplir sus más mínimas necesidades. Y ese tipo de violaciones se dieron también en gobiernos locales como Mar del Plata, donde teniendo todos los permisos nacionales y provinciales se requerían permisos locales, o situaciones donde los vecinos, sabiendo la ilegalidad y las pocas posibilidades que tenían los gobiernos provinciales y municipales para bloquear los accesos, salieron a hacer barricadas y evitar que ingresen los propietarios de viviendas de la costa que no tenían residencia permanentes en la misma. Esto nos pone ante una situación, como diría Cotov. La bioética ha sido muy vapuleada durante la pandemia y si bien pudo haber sido oída, no ha sido escuchada.
El respeto a la justicia, a la solidaridad y los derechos humanos no se han tenido en cuenta en base a esta declaración de excepcionalidad. Vulneraciones como el derecho a la libre circulación, a la propiedad, a una muerte digna sumida en mistanasia, a la disposición de los restos humanos, a el derecho a la salud, que no es solo un derecho al no contagio, y todavía nos queda un tramo en relación a lo que es la futura vacunación, los derechos, las obligaciones, si es selectiva, si es universal. De alguna forma nos pone a pensar sobre si la bioética, como dice el maestro Mainetti, es o necesita, es la amor a la vida, biofilia, para generar una paz activa y verdadera que mejore el destino de la humanidad. Así nuestro maestro, el doctor Pinan, hablando sobre la bioética como ética de la vida, nos manifiesta sobre el carácter ético de la pobreza y sus determinantes sociales, para concluir que la pobreza es uno de los mayores problemas a los que debe enfrentarse la bioética y reflexionar sobre ella y sobre sus necesidades y la pérdida de las libertades que eso implica, no puede no ser sino una de las finalidades de la misma. Bueno, muy resumidamente y un poco corriendo, la idea que tratamos de demostrar es que mientras algunos viajaban en el país con aviones privados, yendo de un lado para otro, los políticos tampoco dejaron de realizar sus actividades, la gente común sufrió y sufre, siendo impedida de todos esos derechos que de alguna forma están cobijados por el régimen ordinario de la Constitución. Entendemos que esta excepcionalidad legal no es tal y en ese sentido vulnera, como decíamos, los derechos de las personas, y los más vulnerados son aquellas personas que tienen menos capital de acceso a la justicia y menos capital de todo. Así que esa es la idea para pensar de esta modesta ponencia. Muchas gracias, doctor Blasetti. De verdad, un gusto escucharlo. Sí, el tiempo es tirano y es una pena porque nos recordó lo vivido estos últimos meses aquí en la Argentina, en el extremo sur de Sudamérica. Situaciones bastante dolorosas en general, y voy a retomar desde su comentario acerca de palabras del doctor Kotov, Miguel Kotov de Chile, acerca de repensar nuevamente los valores. Hace poco tiempo el doctor Diego Gracia, abriendo un congreso muy interesante aquí en América Latina, menciona nuevamente esto: en estas condiciones de pandemia y de irregularidad o de sorpresa, habría que repensar los valores, habría que repensar los principios de la bioética. Creo que los valores son universales y que la circunstancia exige que los englobemos en unos principios que se adecúen a esta actualidad, motivo por el cual yo voy a intentar hablar muy reducidamente para respetar el tiempo que nos han pedido, acerca de lo que sería una bioética contemporánea, un poco basada en algunos puntos, y todos ustedes recordarán bastante más que los que yo les voy a presentar, pero intento sencillamente marcar un camino de cómo llegamos hasta acá y cómo vamos a responder al desafío este. Una pandemia que empieza como epidemia, que después es una infodemia, porque un poco estamos como en manos de una información que nunca termina de ser veraz, o siempre es parcial, por decirlo más adecuadamente. Y se convierte en una sindemia porque toma todas las áreas de nuestra vida, nos modifica en todo, incluso, como decía el doctor Blasetti aquí recién, en áreas que no deberían haber sido modificadas y que debieran volver a su estado de derecho, que es lo que corresponde. Y en realidad va a terminar siendo una endemia, porque será una situación que probablemente se repita. De hecho, los tecnólogos nos dicen y los médicos nos dicen que las cepas de COVID-19 varían en las localidades y probablemente
puedan sufrir algún tipo de evolución que las va haciendo diferentes unas de otras. Por eso el espíritu que clama por una vacuna, con mucha razón, viendo realmente lo eficaces que son para otras patologías, en este caso genera dudas, ¿no? No es una inmunidad de muy largo plazo, el virus muta, no hemos aprendido muchas cosas todavía, tiene una enorme infectividad y ante todo tiene contagiados sin síntomas, con lo cual el spread, digamos, la transmisión de este microorganismo patógeno, suponemos que lamentablemente la vamos a tener que padecer todavía por un año y quizás un poco más. Bueno, yo voy a presentar rápidamente algunas diapositivas de una preparación. Todo es poco, ¿no es cierto? Todo el tiempo no nos es suficiente. Bueno, básicamente retomo. Voy a hablar de que la bioética se basa también, toma de alguna manera el guante de la moral, y en la moral el objeto y el fin son importantes, pero también lo es la circunstancia. Y aquí, en este caso, la circunstancia ha cambiado. Históricamente, la bioética surge y uno la puede reconocer en muchos ámbitos, quizás fue el resultado de un siglo XX muy agitado, pero hay puntos, hay marcas, como el informe Belmont, que habla acerca del modo en el cual se puede llevar a cabo un ensayo clínico con seres humanos o ensayos del comportamiento, justamente para respetar a las personas. Uno la puede encontrar en las tecnologías médicas, en el desarrollo de las tecnologías médicas. En Estados Unidos, la fabricación de un dializador renal, muy primitivo respecto de los actuales, puso la pregunta acerca de la asignación de recursos. Habiendo 2 dializadores, ¿a cuáles pacientes les voy a permitir el tratamiento? Que en otras palabras quiere decir quiénes quedarán excluidos, ¿no? Entendiendo todos que todos tenemos un derecho a la salud, pero que los recursos marcan un poco la limitación. De la misma forma, la muerte cerebral, el uso y el sentido de la hidratación y nutrición en casos de muerte cerebral, el trasplante de órganos, ¿no? Que hoy es bastante común y al principio nos hizo dudar acerca de la naturaleza del ser humano y la unidad corporal. Fue un trasplante de corazón y muchas publicaciones del corazón decían, bueno, esta persona amará a su cónyuge o al cónyuge del dueño del corazón, en fin, nos obligó a hablar un poco de la unidad de la persona dentro de su cuerpo, dentro de su psiquis, para entender que allí, ¿no es cierto?, hay un ente que es justamente el producto de todo esto. Y finalmente el ensayo clínico y el comportamiento, y del comportamiento, ensayo del comportamiento en seres humanos, lo que nos dio paso a unos principios y también a lo que se llamó en su momento bioética principista. Si bien la palabra había sido acuñada un poquito antes, 1971, en referencia a humanizar la medicina, en vista de un avance enorme de la tecnología que podía ser, como vimos, sustitutiva, etc. Y en esos principios, que eran 3 en su momento, es el respeto a la autonomía del paciente como un valor de libertad, la beneficialidad, el acto tenía que ser suficientemente bueno, pero nos incorpora en esto de una compensación, ¿no? No de un bien absoluto, sino de una relación de bienes. Y de la justicia, que también habla de la aplicación de los recursos y de las personas que menos tienen, como un derecho no solamente a ser parte del ensayo, sino también a ser parte del beneficiario de estos resultados de la investigación. Podemos hacer una exposición de 4 días de la historia de la bioética. Yo quiero marcar nada más la iniciativa de médicos trabajando en bioética para la Organización Panamericana de la Salud, que incluyen el principio de la no maleficencia e incluso lo ponen antes de la beneficialidad, haciendo una referencia bastante clara al juramento hipocrático sin ser lo mismo. Y hablan, nuestros bioticistas por lo menos, de que por encima de estos principios de lo que se llamó entonces bioética latinoamericana, existe el concepto de dignidad, es decir, recordar siempre
que estamos hablando del ser humano. En medicina, en tratamientos, hay un médico, un equipo médico, pero está el paciente. Y el paciente es humano y como tal tiene una dignidad. Y también en esta interacción con el equipo médico hay un derecho a la salud a ejercer y también una vinculación que puede ser terapéutica y sanadora o no, y aquí es donde la bioética viene a tratar de salvar las cosas. Todo este movimiento de bioética asociada a la salud y al paternalismo del médico, etcétera, ustedes reconocerán esto, empezó a tener también un avance que tomó la jurídica. Aquí en la Argentina, el primer posgrado en bioética jurídica en la Universidad del Museo Social es del año 2005-2004, y en la Universidad Nacional de La Plata se forma la Asociación Argentina de Bioética Jurídica, es decir, hay una bioética que le dice a la jurídica que se adapte a estas nuevas circunstancias y trata de encontrar una legislación que tome el espíritu y también respete la dignidad y los valores que en cada caso vendrán de las cartas magnas. También tuvimos leyes de biotecnología, etcétera, porque la incorporación de la tecnología a la vida de las personas fue impactante, modifica la forma en que nacemos, no solamente, bueno, admite partir en tiempo y forma todo el proceso de la concepción. Podemos congelar embriones y esperar unos años para darle curso a este embrión y su desarrollo. Podemos mezclar células y gametas, alquilar vientres, y también esto nos desafía enormemente en cuanto a tratar o no de renunciar, ¿no es cierto?, al niño perfecto, a ser un niño perfecto porque es biotecnológico. O sea, acá hay como un reclamo a la humanidad que ya aparecía con Van Raesler-Potter. Hoy, en principio, a esta circunstancia tan conflictiva de un microorganismo que nos afecta a todos, que es extremadamente contagioso y que tiene características que no son comparables a otros virus, y otro desarrollo dentro del cuerpo, o sea, que desarrolla una enfermedad que engaña porque parece ventilatoria, parece respiratoria, de las vías respiratorias, pero no lo es en realidad. Cuando avanza y compromete seriamente al paciente, es una enfermedad de la sangre y es una enfermedad que fibrosa y afecta muchos tejidos, entre ellos el miocardio, dejando a un posible recuperado en una condición de minusvalía sanitaria, o sea, de salud, con un sesgo en la salud. Es decir, que se comporta de una manera diferente, es bastante novedoso, por eso nos lleva mucho tiempo a través de la clínica a hacer un combate razonable. De todas maneras, hoy por hoy, las batallas ganadas están justamente en el campo de la clínica médica y de la internación. En este cambio de situación yo tomo el guante que nuestros colegas bioticistas y estos grandes señores que mencioné al principio nos han puesto sobre la mesa, y yo hago simplemente un comentario, ni me animo a decir que es una propuesta, porque me parece que todos deberíamos aportar y seguramente quiero escuchar lo que dicen mis colegas. Se repiensan los principios, pero no los valores. O sea, ¿cómo le damos forma a ese valor en esta circunstancia? Volver a redefinir lo que es bueno, porque lo que podría haber sido bueno en una condición quizás no lo es en otra. Replantear y discutir los fundamentos que darán respuesta a estos desafíos por venir, porque sabemos que esto no se termina y como estuvimos viendo, era esperable. O sea, en el escenario que teníamos podíamos suponer que esto iba a pasar. Tenemos registro de que otros países sí estaban trabajando porque sabían que iba a pasar, de alguna manera esto era un riesgo importante. Estamos tan conectados que al decir de un expresidente de una potencia, un ser humano podría dar la vuelta al mundo, a la Tierra, en unas pocas horas. El traslado de las personas y la unidad con la virtualidad, a través de la virtualidad, es decir, las noticias también corren rápidamente, las imágenes corren rápidamente, nos hace entender que estamos en una aldea global, estamos totalmente unidos, somos una sola cosa. Y en esa sola cosa tenemos que aprender a respetar las características propias de cada grupo de personas. O sea, no porque no estemos globalizados, hoy amanecimos y somos todos iguales, exactamente iguales, no, esto nunca ha pasado y no pasará. Entonces, mantener este respeto a las diferencias y a las
particularidades de las personas y de los pueblos, pero en un contexto global. ¿Qué hacemos con la cultura? La infodemia, como mencionábamos antes, también nos hizo padecer esto de una media verdad. No hay peor mentira que una media verdad. O por lo menos, no quiero ser dramática con los términos que utilizo, pero sí es verdad que medias verdades nos hacen confundir y nos hacen equivocar, nos hacen tomar decisiones que no eran las que teníamos que tomar, y bueno, y perder el tiempo o hacer cosas que no sacar lo mejor, lo que teníamos que haber hecho. Y en este contexto, recordar un poco que estamos globalizados, que la Tierra es de todos, que los recursos planetarios escasean y que así como esta es una enfermedad que se transmite por el aire y por la respiración y por las vías respiratorias, es justamente la contaminación del aire lo que nos ha traído el cambio climático. Y esto debería dejar de ser un discurso para ser una realidad que se incorpora en la vida cotidiana de todos nosotros y en cada toma de decisión y en cada definición que apunte a organizar y optimizar la vida común. 4 minutos. Gracias. Acá quiero hacer solamente una mención a que al principio del desarrollo de la bioética, en los últimos 3 o 4 décadas del siglo XX, se utilizó la ética, se habló de la bioética como una rama de la ética, siendo la ética una parte de la filosofía práctica. Entonces, según las filosofías de base, podíamos advertir que había una ética principista o de mínimos o una ética práctica, y la bioética resultante era una bioética de principios o una bioética de mínimos o una bioética práctica. Acá quiero mencionar una iniciativa europea, la bioética personalista, que reconoce distintas formas de ver al ser humano, pero que refiere un poco a esto que hablábamos de la dignidad en la bioética latinoamericana. Es decir, que se trata siempre de personas y esto es lo que nos tiene que importar. Y yo agregaría de personas que comparten un lugar común, o sea, no nos podemos ver independientemente de nuestro entorno humano y también no humano, ¿no? O sea, que tenemos un personalismo ontológicamente fundado y uno naturalista, que nos recuerda nuestra importante relación con personas no humanas, personas humanas y el medio ambiente. Y esto tiene todo que ver con la situación de aislamiento que se nos requiere justamente para evitar los contagios. Yo voy a saltar todo esto, pero sí estamos seguros de que va a cambiar la forma del trabajo, va a cambiar la forma del ocio, y a mí me gustaría muchísimo que el ocio deje de ser una distracción para hacer justamente aplicar el tiempo a generar cosas buenas para los demás, para la asistencia, la solidaridad, el tiempo mejor invertido de cada uno de nosotros, que recordemos que el tiempo, así como la unidad de toda la humanidad y la unidad del cuerpo, que es donde vivimos, frente a una virtualidad que parecía amenazar, ¿no es cierto?, nuestra cultura. Bueno, como lo que enferma es el cuerpo y con eso se nos va la vida, recordar que hay una unidad en el cuerpo también, ¿sí? Que cambie la forma de descanso y de distracción. Estoy convencida que la industria del lujo y de las cosas aspiracionales va a cambiar. Si bien podría haber una raíz en la estructura humana para preferir estas cosas, lo aspiracional debería tener todo que ver con ser un mejor ciudadano de este mundo globalizado y pandemizado. Que ser ricos signifique poder generar cosas buenas y darle cosas buenas a los demás, y que el bienestar sea un bienestar propiamente humano, no basado en el consumo o en los objetos, sino justamente en la accesibilidad a las cosas que necesitamos. Y para esto necesitamos también de una ilustración. El solo hecho, el detalle de ver cómo nos mantenemos higienizados en las manos, en el aire que se respira, en los ámbitos que habitamos, nos mostró qué importante era la ilustración. Y también poder comprender, cuando nos hablan de virus, qué significa eso, ¿no? Y qué significa una infección. O sea, tenemos que volver a querer ser más ilustrados, ¿verdad? Y que sobre las emociones, que son súper importantes, también haya un poco la luz de la razón. Que la ciencia y la tecnología, que son las que finalmente nos van a sacar de este problema, por lo menos ofreciéndonos alguna forma de inmunidad, de inmunización o de defensa del microorganismo, que sea eficaz, que sea importante y que sea rápida, ¿sí? Y que la solidaridad sea horizontal y vertical, es decir, sea para todos nosotros, pero también con las futuras generaciones, porque
ellas dependen de nosotros, de lo que nosotros hagamos. Evidentemente habrá nuevos dilemas. Y esto va a requerir un reaprendizaje y una nueva organización. Vamos a utilizar la virtualidad como estamos haciendo ahora y tenemos que sacarle lo mejor sin ceder derechos propiamente humanos. O sea, una información veraz, volver a poner la verdad o los datos contrastables sobre la mesa. Usar la virtualidad para poder estar a donde no llegamos y poder acercarnos a los que no vemos, como por ejemplo este congreso también organizado. Y reconocer, nuevamente, reconocernos humanos, no solamente en nosotros mismos, sino en la mirada del otro. Bueno, muchas gracias y espero justamente la devolución de estas propuestas. Estoy convencida que la bioética evolucionará. Buenos días.